con frío, Señor, una noche fresca, una noche, Señor, que hemos podido aquí, Señor, alabarte, danzarte, gozarnos en tu presencia y sentir ese fuego de tu Espíritu, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por darnos el privilegio de servirte, Señor, a pesar de nuestras debilidades, a pesar, Señor, de que todavía tenemos esta carne, Señor, que se corrompe, pero tenemos ese hermoso privilegio, por pura gracia tuya, por misericordia, de poder servirte, de poder presentarnos en tu casa, de poder venir a buscar tu presencia y que tú te deleites en medio de nosotros, Señor. Gracias, papito amado. Háblanos en esta noche, que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y que nosotros demos ese fruto agradable para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esta noche, mis hermanos, yo quiero hablar acerca de la liberación de la casa. Todos hemos tenido experiencias con las moscas. Hemos visto a los zopilotes volar en algún lado. Mire, hablando de las moscas, dice la palabra, le dijeron a Jesús que él echaba a los demonios, él echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Y cuando hablamos de Belcebú, es el rey de las moscas. Y cuando hablamos de las moscas de Belcebú, ellos le dijeron por el rey de los demonios. Entonces quiere decir que las moscas pueden como ser figura de espíritus inmundos, de demonios. La Biblia también presenta a las aves como espíritus inmundos. Y cuando observamos, por ejemplo, observamos a las moscas, ¿por qué se amontonan las moscas? ¿Por qué hay moscas? Porque hay algo que está dando un olor. Hermano, si se hace pescado frito, van a venir las moscas. Si hay algo sucio, algo con mal olor, van a venir las moscas. Y cuando vemos a los zopilotes es porque hay un cuerpo que ya está en descomposición y entonces se amontonan ahí. Ahora en nuestra casa, no voy a decir que se amontonan las moscas, pero como estamos hablando de espíritus inmundos, estamos hablando de demonios. Si en lo físico, en lo literal, las moscas y los zopilotes buscan cosas muertas, buscan inmundicia, entonces quiere decir que los espíritus inmundos y los demonios son atraídos por el pecado, por la inmundicia, por cosas sucias que pueden haber en la casa. Y muchas veces, mis hermanos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que tenemos algo en casa que puede estar atrayendo ese tipo ahí sí que de seres espirituales, pero de las tinieblas. Miren, dice la palabra en Levítico capítulo 14 verso 35 y volviendo otra vez al tema. Miren, por eso hay un salmo que yo les he pedido que se lo memoricen porque está facilito, hermanos. La cita es fácil. Salmos 24:7. 7 días a la semana y 24 horas cada día, ¿verdad? 24:7. ¿De qué nos habla ese salmo? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y entonces está hablando de nosotros, está hablando de la casa. Está hablando de la casa y está diciendo, bueno, tú que eres responsable de tu casa, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza y ponte atento para ver qué es lo que está entrando. Alzado puertas vuestras cabezas es no dejes entrar cualquier cosa a tu casa. Y entonces después dice que entrará el Rey de la Gloria.
tenemos que ser específicos. Que el Rey de la Gloria, que nuestro Señor Jesucristo entre a nuestra casa, que Él gobierne nuestra casa, que Él sea el centro de nuestra casa, y entonces cualquier otra cosa que pueda ser como una entrada para el enemigo, cerremos la puerta. Entonces dice Levítico capítulo 14 verso 35, dice: vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Esto es alguien que está en su casa y de repente mira una mancha en la pared. De repente nota que en la pared de su casa, que adentro de su casa hay algo extraño, hay algo que no es normal. Entonces dice: si el dueño de la casa mira eso, si el dueño de la casa se da cuenta que en su casa hay algo que no es normal, dice: vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Entonces quiere decir, si en tu casa hay algo fuera de lo normal, si en tu casa hay algo que tú consideras que podría ser que tu casa esté contaminada con espíritus inmundos, dice: tienes que venir con el pastor, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Y entonces dice el verso 36: entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Después el sacerdote entrará y la examinará. Esto tenemos que platicarlo más adelantito, porque ahí dice: el sacerdote mandará a desocupar la casa. Yo no le voy a decir a la gente: desocupa tu casa y mira dónde te vas, y yo la otra semana llego a revisar la casa. No voy a decir eso, pues. Entonces más adelantito les voy a explicar esto, en qué consiste. Pero entonces aquí dice que el sacerdote va a llegar a examinar la casa, pero la va a llegar a examinar después de que la hayan desocupado. Pero espérenme un ratito para que les explique esto. El verso 37 dice: y examinará la plaga. Cuando hablamos aquí de plaga, estamos hablando de espíritus inmundos. Examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared. Verso 38: el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Miren, si hay algo extraño ahí, entonces dice: el sacerdote va a llegar, va a cerrar la casa, va a regresar, se va a ir y va a regresar en 7 días. Esto nos dice a nosotros que hay situaciones, hay ocasiones en que la casa está contaminada y que no se puede, ¿cómo le podría decir? No se pueden echar a los demonios, a los espíritus inmundos de un solo, pues, sino que va a llevar su tiempo, sino que hay que volver a llegar, hay que volver a orar, hay que volver a limpiar, hay que seguir ministrando, hay que ver hasta encontrar realmente qué es lo que está pasando. Por eso dice ahí: regresará por otros 7 días. Verso 39 dice: y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, y mire aquí dice: y arrancarán las piedras en que tuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Arrancarán las piedras. Hermanos, cuando habla de piedras acá, está hablando de piedras de la casa, está hablando de fundamentos de la casa. Entonces está hablando de doctrina, está hablando de enseñanza. Entonces está viendo cuál es la base, en qué está basada tu casa. ¿No será que hay alguna enseñanza que no corresponde a la palabra? Entonces, es que aquí creemos en tales cosas. Bueno, ¿y la palabra lo respalda? Hermano, no podemos estar
Se los voy a decir de una vez. Miren, ¿han entrado ustedes en alguna casa donde solo abre uno la puerta y tienen colgado ahí un, ¿cómo le llama eso de los caballos? El zapato de los caballos. Eso. Una cosa de esas colgada ahí. Otra cosa más común tal vez, una trenza de ajo. ¿Dónde dice la Biblia que pongamos eso? Entonces lo que está haciendo es la base que tiene, la doctrina que tiene, las piedras en que está basada su casa están malas. Hay que cambiar esas piedras. Por eso es que dice, llegará el sacerdote y va a revisar. Pero ¿y esto qué hace aquí? ¿Y esto por qué está aquí? Es que nosotros creemos en no sé qué y en no sé cuánto. Solo falta que tenga su muñeco ahí de cabeza, ¿va? Entonces, pues, quítenme eso, saquemos esto, cambiemos esas piedras. Vamos a poner aquí lo que decía el Salmo 24:7, ¿verdad? Que entre el Rey de la Gloria, pero que salga todo. Hay que sacar todo aquello que no corresponde. Entonces, miren, esto mismo se repite de una forma similar en Deuteronomio capítulo 7, verso 25. Porque entonces, miren pues, hablando de lo que decía Levítico, arrancarán las piedras. Pero Deuteronomio nos da unos detalles. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Miren, cuando la gente va, sobre todo cuando van por primera, segunda vez, por ejemplo, van a la Antigua, van a las ruinas de Saculeu, van a las ruinas de Tikal, la gente normalmente compra sus recuerditos, compra muñecos, compra máscaras, compra cualquier cosa. Oye, es que esto me gusta. Pero hermanos, todo eso que hay, todo lo que venden en los lugares, así como esos lugares turísticos, están vendiendo cosas de los mayas o de otros dioses. Y entonces los mayas tenían sus dioses, tenían sus creencias, y entonces ellos hacían sus dioses. Y nosotros creemos que es una figura, es un cuadrito, es una máscara, y lo traemos. Y entonces por eso dice aquí, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No está diciendo las vas a guardar en una caja, las vas a ir a meter a una bodega, las vas a quemar. Dice, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Espero que aquí no haya ninguno, hermano. Es que esta mi cadenita, es que este mi dije, es que esta no sé qué cosa me lo regaló mi abuelita. ¿Y qué es? Y a veces son figuras que nosotros desconocemos, figuras que no sabemos qué es, pero como me lo regaló mi abuelita, como me lo regaló mi mamá, como me lo regaló fulano, y entonces lo guardamos. No, y es que es de oro, es de plata, ¿por qué lo voy a tirar? Algunos dicen, mejor lo voy a transformar. Hermano, ni siquiera eso se puede hacer. Alguien tenía su anillo con una cosa ahí y dice, lo voy a mandar a hacer liso. Está usando el mismo material que fue dedicado a un Dios. Entonces por eso dice, no codiciarás plata ni oro de ellas. Está hablando de las esculturas, está hablando de los dioses, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Pues es abominación a Jehová tu Dios.
Abominación es algo que Dios detesta, algo que a Dios no le agrada, algo que para Dios es como algo sucio, algo inmundo, algo que Dios quisiera voltear la cara y decir: eso no, ni lo quiero ver, tiene mal olor, es sucio, es asqueroso. Entonces, miren, por ponerles un ejemplo, alguien quería regalar una vez unos aretes, se los compró a su mamá. Entonces fue y vio unos aretes muy bonitos y los compró y se los mandó a su mamá, y su mamá se los manda de regreso, enojada. ¿Y por qué me mandas esa cosa fea? Ay, mami, pero si eso está bien bonito, a mí me gustó, por eso se lo compré, y son de plata. Sí, pero esas son hojas de marihuana. Eso todavía es algo sencillo, pareciera. Pero hermano, alguien que se va a poner unos aretes de hojas de marihuana, lo que está haciendo es llamar el deseo de la marihuana. Espíritus de drogadicción vienen a la persona. Entonces, no es nada más de me voy a hacer gente que se hace un tatuaje. ¿Han visto ustedes los tatuajes de la mayoría de gente? Calaveras, idolatría. Eso le gusta a la gente. Y son cosas que atraen a los demonios. Sigamos leyendo, dice el verso 26: y no traerás cosa abominable a tu casa. Pero lo que está diciendo, lo que nos dijo el verso anterior es: miren, ¿por qué le dice Dios esto al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel entró a conquistar Canaán. Y la gente que vivía en Canaán era gente, hermanos, gente que tenía otros dioses, otras costumbres. Y entonces Dios le dice al pueblo: ustedes van a entrar y van a habitar casas que ustedes no construyeron. Eso era lo bonito, ¿eh? La gente venía del desierto, entraba a Canaán y habían casas ya construidas. Y la gente iba a meterse a la casa, es decir, esta casa me gusta, esta casa quiero. Y entraba y tomaba posesión de la casa. Pero ¿qué había en esa casa? Y entonces yo pregunto: ¿la casa donde tú vives, tú la construiste? Algunos me van a decir que sí, pero no sabemos en esa casa, si la compramos ya, que ya existía la casa, ¿qué hicieron en esa casa antes? ¿Quiénes habitaron ahí? ¿Qué religión tenían? Así como nosotros podemos dedicar nuestra casa a Dios, ¿a quién estaba dedicada esa casa antes de que tú llegaras? Gente, mis hermanos, gente que ha estado en su casa, digamos, gente que llegó, compró una casa o la alquiló, comenzó a vivir ahí y de repente peleas con su cónyuge. Los patojos rebeldes. Y entonces hicieron lo que decía ahí, ¿verdad? Hay que llamar al pastor y que el pastor llegue para ver qué está pasando en la casa, porque fíjese, pastor, que eran mis hijos, no eran así, pero ahora están rebeldes. Fíjese, pastor, que cada vez que estamos aquí en el comedor, nos sentamos, empezamos a pelear con mi esposa. Algo hay en la casa. En algunos casos el Espíritu Santo ha revelado cosas de brujerías enterradas en alguna parte de la casa. Y uno no sabe. Entonces uno va a llegar a la casa y va a limpiar la casa. No estoy hablando de barrer y trapear.
Estoy hablando de sacar toda contaminación espiritual que haya en esa casa. Y entonces puede ser que alguien ha habitado en su casa por 10 años y nunca puede prosperar económicamente. Y nunca ha sido feliz con su cónyuge. O siempre hay algo, o padece de enfermedades también. Y entonces empieza a decir, bueno, desde hace 10 años que me vine acá, y ahorita haciendo memoria, esos 10 años que tengo de habitar aquí, estoy padeciendo esto. Entonces hay que empezar a buscar qué pasó, por qué está pasando eso. Pero muchas veces creemos que no es así. Y el otro caso que es peor todavía, digamos, todos los casos son feos, son raros. Porque si uno llega a una casa y esa casa fue dedicada, o ahí hay algo enterrado, o ahí hay algo que uno no sabe qué era. Pero si uno mismo empieza a llevar cosas a la casa. Yo les conté hace algún tiempo, y tal vez algunos no estaban, les conté que una pareja, ellos dijeron, no tuvimos luna de miel, pero ¿por qué no ahora que vamos a cumplir 10 años de casados no nos vamos a no sé dónde, América del Sur creo que se fueron, o a un lugar de Europa, no recuerdo bien a dónde se fueron? La cosa es que el matrimonio dijeron, vámonos a pasear. Se fueron a pasear, encontraron un objeto ahí en el lugar donde fueron, vieron la señora, ¿verdad? Vio un objeto bonito. Ella dijo, esto está bonito para ponerlo en el centro de mi mesa. Y lo compró, un recuerdo bonito, lo compró. Regresaron del viaje, lo colocó ella en el centro de su mesa, de su comedor. Y cada vez que se sentaban a comer era pelear. Cada vez que iban a comer, a pelear. Llamaron al pastor. Le dijeron, pastor, cada vez que comemos terminamos peleando. El pastor llegó a la casa, estuvieron platicando, oraron. Y en eso el Espíritu le dice al pastor, revisa ese objeto. Entonces lo agarró, lo empezó a ver. Y él dijo, no veo nada malo. Entonces le pregunta, ¿dónde compró esto? Cuando nos fuimos de vacaciones lo compramos allá en tal parte y lo traje porque como me gustó. Y desde entonces están peleando. Sí. Lo buscaron en internet y era un ídolo de un dios de ese pueblo. Entonces muchas veces nosotros compramos cosas sin saber que esas cosas están dedicadas o representan algo. Hermanos, ¿por qué las imágenes, estoy hablando de imágenes de idolatría? ¿Por qué las imágenes son malas si al final de cuentas es madera, es yeso, es plata? ¿Por qué es malo eso? Porque representan a un Dios y esos dioses son demonios. Y entonces alguien pone su cuadro ahí y el demonio viene porque lo están invocando, lo están llamando, le están dando, aquí es tu lugar. El demonio entra a la casa y no se va. ¿Por qué no se va? Hermanos, nosotros hacemos cosas que muchas veces no nos damos cuenta, que muchas veces ni las entendemos. Hacemos cosas, miren, así como el reino de Dios es justicia, el reino de las tinieblas se basa en la justicia de Dios. Dios es justo. Miren, ¿por qué el Señor tuvo que mandar a su hijo a morir por nosotros? ¿Por qué no simplemente el Señor dijo, los voy a salvar y todos ustedes son salvos? ¿Por qué no escogió? Y dice, fulano, sutano y vengano, y empieza a marcar a todos ustedes, a ustedes los voy a salvar. ¿Por qué no simplemente nos salvó de esa manera?
la justicia de Dios. Nosotros somos pecadores. Y entonces dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es condenación eterna. Entonces nosotros ya estábamos condenados a la muerte eterna. ¿Cómo iba a ser Dios para salvarnos? Si Él decía: voy a salvar a fulano, no, porque está condenado. ¿Y cómo lo salvo? Su misma justicia no permitía salvarnos. Entonces Él dijo: bueno, hay alguien que es justo, hay alguien que no tiene pecado. Él puede ir a tomar el lugar de ellos. Por eso tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por su justicia. ¿A qué quiero llegar con esto? La justicia de Dios dice que si yo hago algo, tengo que pagar por eso. Entonces el enemigo se aprovecha de la justicia de Dios. Y entonces, por ejemplo, alguien viene y pone un cuadrito ahí en la sala de su casa. Y ese cuadrito representa a un demonio que uno no lo sabe, porque son objetos antiguos, porque son objetos, qué sé yo, de los mayas, de los incas. Ellos tenían sus dioses. Y entonces uno dice: pero si es solo un cuadrito. Pero ese cuadrito representaba a un dios de ellos. Y entonces vengo yo y lo pongo ahí. ¿Qué estoy diciendo ahí? Ese dios o ese demonio puede estar aquí en mi pared. Entonces entra y viene, como dice ahí, llamará al pastor, ¿verdad? Y llega el pastor y va a orar: echamos fuera todo demonio, todo espíritu inmundo. Y el demonio dice: yo no me voy. En el nombre de Jesús te vas. No me voy, porque me dieron derecho legal, justicia de Dios. Entonces Dios dice: es que tú le estás dando el derecho. Hasta que tú le quites el derecho, ese se va a ir. No es que la sangre de Cristo no tenga poder, no es que la oración no tenga poder, es que mientras no le quiten el derecho, tiene toda autoridad de estar ahí. Por eso es que dice la palabra: llamarán al sacerdote, llamarán al ministro, llamarán al pastor, y él ya llegará a ver ahí. Pero entonces, ahorita les digo de una vez, ahí decía: antes de que el pastor llegue, hay que desocupar la casa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué significa eso? Hay que desocupar la casa. Saca todo lo que tú sabes que no debería estar en tu casa. ¿Para qué va a llegar el pastor a sacarlo si tú sabes qué cosas tienes ahí? Entonces, mire, voy a avanzar y conforme vamos avanzando lo vamos a ir viendo. Dice: y no traerás cosa abominable a tu casa. Eso representa un montón de cosas que uno compra y se las lleva a su casa. Cosa abominable a tu casa: no vas a llevar cosas robadas a tu casa. Es que tiene una cadenita. Esta es una virgen, pero es de oro puro. Pero, pastor, esto vale 2,000 quetzales. ¿Cómo me lo regalaron? Me lo voy a llevar, aquí lo tengo, lo voy a esconder aquí en una cajita, aquí, ahí no pasa nada. Ahí tiene derecho legal el enemigo para estar en tu casa. Cosas abominables en tu casa. Dice: para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás. Dios aborrece esas cosas. Tú también las tienes que aborrecer. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces, miren, tenemos un ejemplo: la casa de Lot.
Lot se fue a vivir, hermanos. ¿A dónde se fue a meter Lot? A Sodoma y Gomorra. Un país, una ciudad en extremo pervertida, en extremo aborrecible a Dios. Una ciudad que, hermanos, ahí no buscaban a Dios, ellos tenían sus dioses falsos y los adoraban. Y aunque nosotros podemos decir, pero si es un Dios falso no tiene poder, lo que pasa es que detrás de cada Dios falso hay demonios. Y entonces dice la palabra que Lot cada día afligía su alma al ver la perversión que había ahí en Sodoma. Y entonces Lot levantaba sus manos, oraba: Señor, no aguanto esta cosa. ¿Cómo hacen aquí, Señor? Son abominables, Señor. Esta gente no tiene temor tuyo. Me duele en el corazón. Eso era Lot, y por eso era hombre justo. Pero su familia, sus hijas, su esposa, ellos se contaminaron. Se contaminaron. Lot se mantuvo en cierta manera distante, pero las hijas se contaminaron, hermanos, se comprometieron con hombres de ese lugar. Estaban ya destinadas para casarse con gente del lugar. Probablemente Lot tenía hijos varones que ya se habían casado con mujeres sodomitas, o quizás con hombres. Entonces ellas se contaminaron. Y entonces dice Génesis capítulo 19 verso 17: y cuando los hubieron llevado fuera, porque llegaron los ángeles, y entonces le dijeron a Lot: vamos a destruir esta ciudad, la vamos a quemar porque el clamor ha llegado hasta allá a Dios. Vamos a quemar la ciudad, pero te vamos a sacar a ti. Entonces lo sacaron. Dice: cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. O sea, no te quedes aquí. En el caso de Lot no era vamos a limpiar y te puedes quedar. No, te tienes que ir. Hay lugares a los que el Señor no nos permite ir. Hay lugares que van a haber casas en las que el Señor nos va a decir: no compres esa casa, no habites en esa casa. Te pueden hasta regalar una casa, pero si el Espíritu te dice no lo recibas ni regalado. ¿Por qué? Hay casas que fueron dedicadas a un demonio. Y si el Señor dice: no te quedes, Señor, pero tú no tienes poder para limpiarla. No quiero que te quedes aquí. ¿Y qué nos queda a nosotros? Señor, si tú dices, yo me voy. Pero esos son casos extremos. Son casos extremos. En la mayoría, si ya estás ahí, límpiala. Entonces dice acá: escapa por tu vida. ¿Qué hay que hacer? Porque aquí dice: número 1, escapa por tu vida. Número 2, no mires tras de ti. Ese mirar atrás no tiene nada que ver con simplemente mirar. Es: no desees lo que está quedando atrás. No te lamentes por lo que estás dejando atrás. Dale gracias a Dios
que está saliendo de ahí. Entonces, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. La llanura, ese es un valle. El valle está en bajo. Cuando habla de un valle, significa que a los lados de ese valle hay montes, hay lugares altos. Pero entonces dice aquí: no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, no te detengas en el valle, escapa al monte. ¿Qué significa eso? No está diciendo: ay, me voy a meter a un monte. No. Tampoco significa lo mismo que dice cuando dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, mi socorro no viene del monte, mi socorro viene de arriba. Escapa al monte. Está hablando en figura. La figura es: busca las alturas. El valle puede representar cuando uno se acomoda, no ora, no busca al Señor, no lee la palabra, no escucha prédicas. Escapa al monte, sube a la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios, busca la comunión con Dios. Ponte a orar, no te acomodes aquí abajo, no te duermas. Estás escapando por tu vida, pero en ese escape lo vas a hacer buscando a Dios, buscando su presencia. Porque tu casa se contaminó. Y una vez limpia la casa, tienes que seguir ahí arriba. Porque dice la palabra que ese espíritu que un día estuvo ahí y que se fue, vagará por el desierto buscando reposo, pero no va a encontrar reposo. Entonces dice: voy a regresar a mi antigua casa. Y cuando regresa, la halla limpia y ordenada, pero vacía. Vacía porque no hay presencia de Dios. Y entonces dice: esta casa está bonita, está mejor que cuando yo estaba. Y dice: voy a ir a llamar a 7 espíritus peores que yo. Va a llamar a los 7 y regresa. Muchas veces logramos limpiar la casa, logramos liberarnos de algún espíritu inmundo que nos estaba atacando, lo logramos hacer, pero nos quedamos en el valle. Y regresan y nos va peor. Entonces busca al Señor, busca las alturas, escapa al monte. Ahora, entonces, miren, sabemos la historia. Conocemos la historia. Va Lot y entonces empieza a escapar, empiezan a correr. Ahí van. La esposa se lamenta y voltea a ver. ¿Por qué volteó a ver? Como les dije, no es simplemente mirar, es desear, es lamentarse por lo que estaba dejando. Entonces ella estaba saliendo de Sodoma, pero su corazón se estaba quedando ahí. Muchas veces salimos de un lugar, pero nuestro corazón no sale. Y tenemos que salir 100%. Entonces ella se convirtió en una estatua de sal. Las hijas se fueron con Lot. ¿Por qué se fueron con Lot? Lot las agarró de la mano a cada una. Lot las agarró de la mano y se las llevó. Pero ellas llevaron a Sodoma en su corazón. Llevaron, hermanos, se fueron a una cueva, emborracharon al papá. ¿Dónde consiguieron vino? ¿De dónde sacaron vino? Si estaban solo los 3 ahí. ¿De dónde sacaron vino? Antes de salir de Sodoma, se llevaron sus botellas.
Y estando allá, emborracharon al papá y tuvieron hijos del papá. Entonces, cuidémonos. Cuidémonos. Entonces aquí tengo un listado. Hay muchos, tengo algunos síntomas de contaminación espiritual en nuestras casas. ¿Cómo sé yo que mi casa está contaminada? ¿Cómo sé yo que en mi casa hay espíritus inmundos, hay demonios en la casa? Pues algunas cosas, algunas cositas acá. Enfermedades constantes. Se enferma y se enferma y se enferma. Ahí hay, como diría mi abuelita, ahí hay gato encerrado. Pesadillas, insomnio, incapacidad para descansar. Se duermen, pero se levantan más cansados. Trastornos de conducta. Esto incluye a adultos y a niños. ¿Qué son trastornos de conducta? Patojos rebeldes, viejos grullones, ¿verdad? La conducta, cero en conducta. Diciendo malas palabras, viven solo enojados, peleando. No hay paz en la casa. Hay enfermedades crónicas, jaquecas, fatigas crónicas, perversión mental, sexual y física. Miran fantasmas. Ay, yo vi una sombra que cruzó ahí. Y ya no duerme. Muchas veces, hermano, no es solo miedo, es que sí lo vio, es que sí existe. Si es un niño, ay, vos estás chiflado, no hay nada ahí, venite para acá. Y tal vez el niño sí tiene más abiertos los ojos espirituales y por eso lo vio. Apariciones demoníacas, telequinesias. ¿Qué es eso? Movimiento de objetos físicos sin que haya alguien que los esté moviendo. Pero son demonios los que lo hacen. Entonces podemos, hermano, una cosa es que a los niños, miren, los niños tienen una característica especial. Todo niño mide hasta dónde puede llegar. Si al niño no lo corrigen, va a avanzar más. Si ve que no le dicen nada, va más. Entonces por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y la vara es para la espalda del necio. Pero ahora hasta las leyes se están cambiando para mal. Ay, cuidadito le pegas al niño. Deja que el niño haga lo que se le dé la gana. Y el niño va a hacer todo lo que se le da la gana. Y lo que está haciendo es abriendo puertas a los espíritus inmundos. Entonces, cambios de conducta. Veo que mi hijo está poniendo rebelde. Hermanos, a veces con un par de cinchazos y ya estuvo. Ay, no, ¿cómo le voy a pegar a mi hijo? Pues entonces que se metan los demonios a tu casa. Es que para evitar eso existe la disciplina. Ahora sí, si
se le dan su par de cinchazos al niño y sigue peor, ahí ya se metieron los espíritus inmundos. Ahí hay que limpiar la casa. Entonces, lo primero que hay que hacer, dice, desocupar la casa. Pero aquí estamos viendo los síntomas, lo que nos hace ver que la casa está contaminada. Miren, una casa contaminada van a haber olores feos. No siempre, pero puede haber eso. Pesadez, sentido de ahogo, es que no puedo respirar, me estoy ahogando. Va de quitarse la corbata y ni corbata tenía. Fatiga para respirar. Quebranto económico continuo. Trabaja y trabaja y trabaja y el dinero nunca alcanza. Cada vez más endeudado. ¿Saben que una de la contaminación de la casa es el devorador? Facilito, ¿eh? Y no diezmo, se metió el devorador. Y es que no me alcanza, y es que no puedo, es que no tengo, porque el devorador se lo está comiendo todo. ¿Y qué hago? Empieza a diezmar y se va a ir. Dios se va a encargar. Su palabra dice: por vosotros reprenderé al devorador. Entonces, gente que tiene y no puede disfrutar lo que tiene. Hechos capítulo 19, verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aquí llegó el apóstol Pablo a predicar y se empezó a convertir la gente. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia, hermanos, esta era gente bruja. Muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Qué hay que hacer con esos libros? Son caros, hermano. ¿Alguno de ustedes tiene un libro de eso? Tráigalo y lo quemamos. Miren, dice: trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso es demasiado dinero, hermanos. Estamos hablando del sueldo de 170 personas de un año. Eso es lo que quemaron ahí. El sueldo de todo un año de 170 personas. Era demasiado dinero. Pero ellos se convirtieron al Señor y entonces empezaron a llevar sus libros de brujería. Dice el verso 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, miren, actividades o artículos que traen contaminación espiritual a la casa. Se los leo rapidito porque esto dice: objetos relacionados con cultos paganos. Esos objetos muchas veces no lo sabemos, pero todo lo que tenga que ver, hermanos, todo lo que tenga que ver con cosas antiguas, miren, todo lo que tenga que ver, siendo más específico, con los mayas, con los incas, todas esas cosas. Bueno, ¿por qué los mayas tenían tanto conocimiento? ¿Por qué los mayas eran mejores que los ingenieros de ahora? Tenían demonios que les enseñaban. Y entonces cualquier cosita ellos que venden ahora representa esas cosas. Y uno dice: ay, es mi caballito.
contaminando la casa. Entonces, objetos relacionados con cultos paganos. Dragones, serpientes, pirámides, cruces rotas, budas, imágenes de dioses africanos, máscaras de tribus, a la gente coleccionando sus máscaras ahí en la pared, muñecos de vudú, multitud de objetos que no menciono acá, libros de horóscopo, astrología, libros de reencarnación y sitios web perversos e inmorales. Eso contamina la casa. No les mencioné acá películas de terror. Miren, las películas de terror, antes había que comprar los discos, ¿verdad? Ahora ya ni eso. En internet están dándoles el chivo, ¿verdad? Ustedes conocen más que yo. Pero esas películas de terror, imagínense alguien de ustedes viendo en su casa a Chucky. Ay, ¿qué tiene de malo Chucky? Que fue hecha con demonios. Para hacer esas películas invocan primero a los demonios. Y la misma película es un culto a Satanás. Entonces uno está viendo, es que quiero ver una película de miedo, y todos los demonios entrando a la casa. Música de rock, objetos de rock. Miren, tan terrible es que hasta las películas de karate. Una película tan, uno dice tan inofensiva, Karate Kid. ¿Qué tiene de malo Karate Kid? Ay, pastor, lo vamos a bajar de ahí, está hablando cosas. ¿Ya vieron ustedes cómo entrena cuando se va a una pirámide, sube y empieza a entrenar ahí? ¿Qué hace? Los movimientos de la cobra. Ya voy a hacer yo esas cosas feas. Hermanos, si alguno de ustedes practicó karate, podría estar contaminado. Y uno dice, pero es defensa personal. Defensa personal que viene de las tinieblas. Eso no es de Dios. Eso viene de espíritus inmundos, de demonios. ¿Quién le enseñó karate a Bruce Lee? Él mismo o su misma biografía dice, un demonio. Entonces aquí hay algunas cosas. Entonces cuando decía, aquí les iba a explicar yo lo que empecé, cuando empecé, antes de llamar al pastor, desocupen la casa, saquen todo eso. Ay, se lo voy a regalar a mi primo. Solo que lo odies tanto para regalárselo. Quémalo, quémalo. Entonces, acciones a tomar. 3 minutos que me quedan. Limpieza espiritual. Cortar toda relación ilícita. Maldiciones e iniquidad generacional. Hay maldiciones que pesan sobre ti. Renuncia a esas maldiciones. Ay, es que mi abuelo me maldijo. Es que mi tatarabuelo, él consagró a sus 4 generaciones. ¿Las consagró a Satanás? Miren, por un ejemplo les voy a dar de algo tan. Había una mujer muy enferma, la viejita, por su edad, no sé si eran 110 o 115 años, enferma y no se moría.
enferma y no se moría, sufriendo pero no moría. Entonces un pastor fue a orar por ella, porque ¿qué pasa? Que no se muere y está sufriendo mucho. Y entonces el Espíritu Santo le reveló y le dijo: ese mueble que ella tiene 300 años. Entonces empezaron a revisar el mueble. No tenía nada, era un mueble antiguo, buena madera, todo. Es un mueble antiguo y sí. Entonces dijeron, el Espíritu: hay que quemarlo. Ay, no, que ese mueble me lo regaló no sé quién y que no sé cuánto. Hay que quemarlo. Por eso no mueres. Entonces le echaron gasolina al mueble. Y va a echarle gasolina y no ardía. El Espíritu le dijo: es que no es con fuego humano, es con el fuego de Dios. Se pusieron a orar, a cantar, y de repente explotó. En una sola explosión se convirtió en ceniza. ¿Qué era ese mueble? Ese mueble representaba todas las generaciones. Digamos, la viejita se lo había dado su abuelo, entonces desde el bisabuelo venía ese mueble. Ese mueble lo que hacía era, cada generación que venía después estaba consagrada a Satanás. Pero la viejita se convirtió a Cristo. Entonces, como ella se convirtió a Cristo, pero tenía el mueble ahí. Entonces, como había un derecho legal, eso era un derecho legal porque el mueble estaba ahí. Había un derecho legal. Entonces la viejita, aunque ya estuviera Cristo en su corazón, era salva, pero no podía morir. Solo se terminó el mueble, la viejita murió y pudo descansar en paz. Entonces a veces nosotros hacemos cosas, hermanos, que creemos que no tiene nada malo. Yo ya recibí a Cristo, yo estoy adorando, yo estoy sirviendo, sí, pero esa cosa que tienes ahí, tienes que sacarla y quemarla. Relaciones ilícitas. Tienes algo robado. Miren, ataduras almáticas. La gran ataduras almáticas a personas. Ataduras almáticas. O sea, son almas que se pegaron. ¿Cómo se atan dos almas? ¿Se enamoraron? ¿Se dieron regalos? ¿Se escribieron poemas? Te voy a amar toda mi vida, nunca te dejaré de amar. Y de repente terminó el noviazgo, cada quien por su lado. Se casaron. Está casado allá, pero no es feliz. La otra está casada allá, pero no es feliz. Hay una atadura. Entonces, espero que no. Pero si tú tienes peluches, cartas, fotos guardadas ahí de alguien que ya pasó, rompe esa atadura almática, porque eso no te va a dejar en paz. Y peor si ya estás casado, no vas a ser feliz en tu matrimonio hasta que destruyas eso que te tiene atado. Lugares y recuerdos del pasado, estas son invisibles pero extremadamente perversas. Cosas que nos atan al pasado. Ahí está, fotos, joyas, cartas de amor, ropa, regalo, alguien especial. Sí, hay gente, es que esta mi chumpa, me la regaló fulano y por eso no, y quémala, destrúyela para poder ser feliz. Pero más que feliz,
para que no contamines tu casa. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por la limpieza. Examinar la casa. Examinar es empezar a revisar. Ve aquel cajón que tienes ahí, cosas viejas, y de repente vas a encontrar ahí una carta de amor, un regalito que te dieron. Dedicar la casa al Señor y dedicar la familia. Tenía mucho, pero ahí dejémoslo. Revisemos nuestra casa, hermanos. Revisemos nuestra casa, y si hay algo que sospechen ahí, hablen conmigo, hablen con la pastora. A veces uno piensa que no, esto no puede ser, y eso es. Padre que estás en los cielos, gracias, mi Dios, por tu palabra, gracias por esta enseñanza, y que nuestras casas sean descontaminadas, Señor. Que levantemos nuestras cabezas como puertas de nuestra casa y no dejemos entrar nada que contamine la casa, sino que entre el Rey de la Gloria y que gobierne nuestra vida y gobierne nuestra casa. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.